al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. La semana pasada, finalizando, lo pudimos hablar un poco con Ricardo Santos, el pleito que llevó la UTIER para el interdicto. Era un interdicto para que Genera no comenzara operaciones el sábado 1 de julio, ¿correcto? Sí, se llevó un interdicto preliminar, una demanda de interdicto permanente e interdicto preliminar, en donde la vista con la jueza Taylor Swain se celebró el miércoles pasado. Y luego de explicarle a la jueza cómo se afecta a Lutier, todos los efectos dañinos que tiene este contrato en Lautier y cómo esto es irreparable, pues la jueza resolvió rápidamente que Lautier no tiene legitimación activa o no tiene standing y que tampoco hay daño irreparable, lo cual obviamente es algo que sorprende porque tú tienes una unión que tiene 800 miembros y con este contrato, pues entonces se reduce a un puñado de miembros, pues si eso no es un daño patente, directo, no especulativo, y si no es un daño irreparable, pues es difícil entender. Particularmente, Alfonso, en un sistema jurídico donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que una diseñadora de páginas web, que nadie le ha pedido que haga una página web para una pareja gay, pues fue al Tribunal Supremo a alegar que se le está coartando su libertad de expresión al forzarla a hacer una página web para una pareja gay. ¿Y cuál es la legitimación activa que tiene una persona que nadie le ha pedido hacer una página web y que está alegando que si viene una pareja gay a pedirle una página web, pues eso limitaría su libertad de expresión? O sea que el asunto de la legitimación activa, Alfonso, es una de las herramientas que el Tribunal Supremo y los tribunales de Puerto Rico han establecido para escoger en alguna medida con quién quieren lidiar, ¿verdad? Cuáles son los casos que toman o no toman. Así hay otras doctrinas también, como la cuestión política. ¿Recuerdas el caso de Elizabeth Torres, que el juez Anthony Cuevas determinó que era una cuestión política que no podía atenderlo un tribunal y el Tribunal Supremo revocó? La situación obviamente está en evaluación por parte de Lutier. Estamos en las conversaciones sobre cuál es el próximo paso a seguir, así que si se toma una decisión al respecto, pues estaríamos hablando de esto el próximo lunes. Porque ustedes podrían, ¿eso se apela a dónde? Bueno, hay varias alternativas. Se puede pedir una reconsideración a la jueza, se puede apelar a Boston, al primer circuito en Boston, Tribunal de Apelaciones. Pero eso pues depende, ¿verdad?, de lo que los clientes consideren luego del consejo que le hemos dado y estamos esperando una respuesta. Bueno, y usted hizo referencia al Supremo Federal en las decisiones que presentaron ellos. Parecería que ellos esperaron la última semana para venir con las más calientes. Y literalmente, licenciado, lo que queda allí para salvar la civilización occidental como la conocimos, cuando estábamos, probablemente cuando usted estaba en la Facultad de Derecho y cuando yo llegué a la Facultad de Derecho, estamos hablando de Elena, Sonia y Ketanji. Sí, mira, Alfonso, estamos viendo un viraje hacia la extrema derecha. Ya no podemos hablar meramente del tribunal liberal y el tribunal conservador. Ahora ya estamos en la extrema derecha y ese país, Alfonso, se dirige a una teocracia racista, ¿verdad? Supremacista en términos de la raza blanca. Y no hay duda porque el discurso que Trump permitió o destapó, ¿verdad? Porque el racismo siempre ha estado en los Estados Unidos. Fíjate que no es hasta el 1964 que se aprueba la Ley de Derechos Civiles que permite que los afroamericanos y otros grupos étnicos lleven pleitos por violación a sus derechos civiles. Eso se hace 100 años después de la guerra civil y de la abolición de la esclavitud. Así que a esa velocidad se movió Estados Unidos para aprobar una ley que le permitiera
a los no blancos llevar casos de derechos civiles. Pero ese racismo siempre estuvo ahí y hubo múltiples incidentes y luchas. Cuando llega Donald Trump con este discurso abiertamente racista, con este discurso abiertamente ¿verdad? Retrógrada, pues eso destapó una válvula, ¿verdad? De escape que hizo que todas estas tendencias afloraran en todos los aspectos y hay grupos de ultraderecha que se dedican exclusivamente a litigar estos casos y como Donald Trump tuvo la oportunidad de nombrar 3 jueces al Tribunal Supremo que son también de extrema derecha, pues ha creado la tormenta perfecta para que todo lo que se vio en Estados Unidos en términos de los derechos individuales, pues se empiece a desmantelar bajo la teoría de que esos son asuntos que deben manejar los estados, que están obviamente dominados por unas fuerzas teocráticas y de supremacismo blanco que van a llevar a ese país a una guerra civil y a una división. O sea, nosotros no lo vamos a ver, pero son los paralelismos con el Imperio Romano extraordinarios, ¿verdad? Y yo sé que hay muchos textos y ensayos sobre ese tema, en donde lo que se plantea es obviamente dividir esa sociedad en los que son blancos y los que no son blancos a fuerza de tiros y de represión. Anoche hubo otro tiroteo, o sea que en realidad se están dando todas las condiciones y lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Recuerdas que mencionamos el libro que evalúa cómo es que se forja una guerra civil en un país y cómo la propia autora considera que Estados Unidos está en el camino y si no al borde de una guerra civil. Y eso... Sí, de hecho, hay varios libros sobre eso. Yo he estado leyendo, llevo como más de una docena desde que entró Trump a la presidencia, bueno, quizás 2 docenas. Y ciertamente, sí, todo parece indicar que viene una guerra civil en Estados Unidos. Bueno, yo creo que ya comenzó. Sí, y la división territorial también se está planteando, ¿verdad? De Estados Unidos. No creo que ocurra de la noche a la mañana, pero son unas fuerzas que desafortunadamente se han desatado y que como estas fuerzas se nutren del miedo, y el miedo pues hace que la gente se arme, el miedo hace que la gente busque maneras nuevas de excluir a las otras personas que son diferentes. Fíjate que están como si fuera en la Edad Media quemando libros, en el sentido de diciendo que estos libros, porque hablan de los problemas de la esclavitud, porque hablan de la teoría crítica de la raza, ciertos temas, pues están vedados de la educación. Y uno de los principios más importantes que la primera enmienda protege es el contenido. O sea, que tú no puedes discriminar por razón del contenido, salvo unas claras excepciones que están bien delimitadas en la jurisprudencia, como la pornografía infantil, la exhortación a la violencia, las amenazas, etcétera. Pero todo lo demás tú no lo puedes prohibir. Y eso, pues, ¿qué genera? Más ignorancia, gente que esté más inclinada a seguir el consejo de personas de ultraderecha o de la supremacía blanca y que van ahondando las divisiones que hay en Estados Unidos hasta que éstas sean totalmente insostenibles. Lo que no hemos visto, Alfonso, y que podría ser el próximo paso, es que los grupos afroamericanos se radicalicen y que se armen. El problema no es solamente de Estados Unidos, Alfonso. Mira lo que está pasando en Francia. Es una cosa que te demuestra cómo las tensiones raciales y la desigualdad que el neoliberalismo le ha impuesto a esos países de primer mundo, pues crean unos problemas sociales tremendos y unos estallidos sociales tremendos. Obviamente también son consecuencias del coloniaje que los países de Europa impusieron brutalmente en los países de Asia, de África, porque Macron dice que son los videojuegos, pero la narrativa es que son los inmigrantes, ¿no? Que es un problema de esta gente que vino aquí a meterse. Claro, pero si ustedes invadieron sus países
destruyeron sus economías ancestrales, sus modos de ganarse la vida. O sea, eso es una consecuencia de ese crimen que es el coloniaje y que nosotros aquí en Puerto Rico estamos sufriendo en carne propia y que no sé si viste la noticia, que no es noticia porque eso se sabe siempre, pero unos nuevos números sobre la pobreza infantil y el 55% de los niños en Puerto Rico son pobres. O sea, aquí se pasa una gente por ahí de derecha hablando de Cuba y Venezuela. Aquí hay una gente que se pasa alabando la relación territorial que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos. Aquí hay una gente que quiere integrarse y desaparecer en el seno de Estados Unidos y no miran cómo vive Puerto Rico. Puerto Rico, la mayoría de nosotros vivimos en unas burbujas. El resto del país tiene que salir allá al campo y salir a los suburbios, ¿verdad? Y a los barrios de las ciudades para tú ver el verdadero Puerto Rico, el que es el 55% para arriba. Y eso, pues, es parte del proceso que estamos viviendo y que también el sábado se dio un evento significativo que es la privatización de Genera, ¿no? La destrucción de los activos públicos para someterlos a la ganancia y a las lógicas de mercado de las compañías privatizadoras que en nada tienen interés en beneficiar al pueblo de Puerto Rico. Así que todo eso es un fenómeno global. Puerto Rico lo sufre de una manera extraordinaria y cruel porque estamos sumidos en una pobreza terrible y el resto del mundo, el primer mundo también lo está sufriendo. Europa se han extendido las protestas a Bélgica y a Suiza, porque eso es un problema generalizado, en donde los gobiernos están meramente favoreciendo la industria armamentista, todo este entuerto de Ucrania, que fue un daño autoinfligido por Occidente, por las políticas agresivas de la Organización de los Países del Atlántico Norte, está rebotando para atrás, porque no sé si has visto los reportajes sobre lo que se ha gastado por Estados Unidos en Ucrania y cómo se ha gastado cuando tú tienes esta pobreza abyecta en los suburbios de las grandes ciudades, cuando tú tienes toda la infraestructura ferroviaria hecha a pedazos y las compañías de armamento que tienen dominados a los políticos del Partido Demócrata y Partido Republicano, pues haciendo las ganancias de la historia, como si fuera de la Segunda Guerra Mundial, Alfonso. Se están ganando tanto como o más que la Segunda Guerra Mundial. Y todo eso se combina para que la gente viva más infeliz y que no tenga nada que perder. Y eso es lo que le echa gasolina a esos estallidos sociales. A lo que me preocupa a mí es que aquí hay muchos puertorriqueños que no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Desafortunadamente, y en todas las sociedades hay personas que tienen muchos problemas y viven día a día y otros que obviamente no tuvieron acceso a la educación y desafortunadamente no desarrollaron estos hábitos de interesarse por lo que pasa en el país y en el mundo. Pero a todos les llega, Alfonso, todos nos va a quemar esa ola de fuego, ¿verdad? De todos estos errores y de cómo se ha dejado a todas estas élites hacer lo que le dé la gana en los diferentes países. Y todo eso se nos está regresando como castigo, no es divino, ¿verdad? Es consecuencia directa de las acciones irresponsables de las clases dominantes que han sido obviamente permitidas, ¿verdad? Por los pueblos. Y el asunto del cambio climático es otro de los temas que en realidad se puede atar directamente a todo este fenómeno. Y Estados Unidos está ahora, el norte de Estados Unidos está bajo una nube de humo terrible de los fuegos de Canadá y el sur está bajo una pues crisis terrible de calor, un calor sin precedentes. Así que todo eso tú lo puedes analizar y encontrar una correlación y una relación de causa y efecto con todo este hipercapitalismo que ha surgido después de la década de los 60, ¿verdad? Y que nos ha llevado a
autoridades y hasta la quiebra de Puerto Rico y la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y tenemos el agravante tanto aquí como en Estados Unidos de medios de comunicación, de medios de desinformación masiva, ¿no? que aquí nos hablan del comunismo, el socialismo, como si no hubieran bastantes diferencias ya para crear más diferencias y dividirnos aún más. Sí, y dividí bien serás, ¿verdad? Es una de las frases más célebres de Julio César, y esto lo ejecutan no solamente sectores de la prensa corporativa, ¿verdad? Sino que hay los partidos políticos y muchas organizaciones no gubernamentales que también están alineadas con esto, porque acuérdate que muchos de los fondos que estas organizaciones no gubernamentales tienen para sus operaciones provienen del Estado. Así que se forma toda una narrativa que es dominante y que es difícil ir en contra de ella. Mira, en Puerto Rico la narrativa en contra de la Autoridad de Energía Eléctrica y a favor de la privatización, eso fue un fenómeno de años y de por todos lados. Y ahora, pues, estamos viendo que, no sé si has mirado las estadísticas, todos los días Luma tiene sin luz a miles de clientes. Entonces, como ahora tú no lo puedes ver en comparación con Estados Unidos, tienes que hacer el ejercicio de ir a 2 páginas, pues ya tú no ves esas gráficas donde Puerto Rico siempre está a la cabeza del desastre energético en Estados Unidos, donde estamos compitiendo siempre de tú a tú entre los primeros 3 puestos. Y recientemente, Alfonso, los números han estado fatales, y ahora con el riesgo de que Genera va a entrar sin suficiente personal, que la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas le permitió entrar sin haber cumplido con todos los requisitos de la lista de cotejo del contrato. Y esto pues obviamente va a tener sus consecuencias, porque los empleados que son insuficientes, como pasó con Luma, va a llegar en un momento en que están agotados y van a cometer errores, y vamos a tener consecuencias que ojalá no sean catastróficas. Y con una temporada de huracanes que, bueno, ya tuvimos unos sustos en junio. Sí, empezando la temporada, lo cual no es usual, y cuando empiece a calentar ahora en agosto y septiembre, pues veremos, a ver, que Dios no coja confesado, como dice en el campo. Antes de finalizar, eso degenera de que no tienen los empleados suficientes. ¿Por qué? ¿Porque no quieren aceptar a la unión? Bueno, lo que pasa es que lo que ofreció Genera era en realidad un menoscabo de los derechos que tienen los trabajadores, o que tenían los trabajadores en la Autoridad de Energía Eléctrica, porque los trabajadores primero estaban protegidos por un convenio colectivo. Segundo, tenían unas protecciones contra el despido que Genera no va a honrar. Y tercero, porque los que se van para Genera pierden el sistema de retiro. No pueden aportar desde Genera al sistema de retiro porque hay unos problemas de la legislación federal de ERISA, que no puede haber un sistema de retiro mixto. Entonces eso ocasiona esos daños a esos trabajadores, que se tuvieron que ir entonces a el servicio público, ¿verdad? Al gobierno central, y allí también perdieron sus beneficios laborales en términos de su representación sindical. Lo único que conservaron fue el sistema de retiro. Así que hay una diversidad de daños concretos, específicos, patentes, que dan fundamento a que exista legitimación activa o standing para llevar a cabo una acción para pedir la anulación del contrato de Genera. Fíjate que el Código Civil de Puerto Rico, Alfonso, dice que cuando hay un contrato que viola la ley, la moral o el orden público, dice cualquier persona con interés. No dice que tienen que ser las partes. Cualquier persona con interés. ¿Cuál es una persona con interés? Una persona que se afecte. ¿Cuál se afecta? La UTIER, por todo esto que te he explicado. Y la jueza dijo que no había legitimación activa. Sí, no, eso me sorprendió muchísimo. Digo, yo no esperaba mucho más de la jueza Taylor Swain, que ha sido de sesión tras de sesión tras de sesión. Pero, o sea, ¿qué parte más interesada que lo tiene? Seguro. Y eso lo que implica es que nadie puede impugnar el contrato salvo las partes que lo suscribieron, y eso no es el Estado de Derecho en Puerto Rico, que se tiene que aplicar porque es un caso bajo la ley de Puerto Rico, es un contrato bajo el derecho de Puerto Rico, y ese había que aplicar el Código Civil, y el Código Civil dice que cualquier persona con interés, y sin duda la UTIER tiene interés, pero hay que esperar a ver qué dicen nuestros representados en términos de cuál es el próximo paso a seguir. Entre los
casos que también resolvió el Supremo Federal estaba el de la acción afirmativa. Sí, Todos que es un desastre. los que estudiamos en Estados Unidos, y yo no creo que sea un número limitado, creo que hay mucha gente, como decía Wilda, de clase media que también tuvo la oportunidad, se benefició de una manera o de otra. Y ahora también, digo, sin entrar en los afroamericanos, que son gente que llegaron allí secuestradas, que sufrieron la esclavitud, después sufrieron el Jim Crow, y ahora de los pocos remedios que le habían dado el affirmative action, ahora se lo eliminan también. Sí, y por eso dije al principio que no solamente Estados Unidos va en dirección a una teocracia, sino también de supremacía blanca, porque esa doctrina de la acción afirmativa beneficia a todos los grupos no blancos. Y de seguro, ¿verdad? Coincido contigo, los boricuas que han estudiado en Estados Unidos se beneficiaron de eso, porque traen diversidad. Y la diversidad ha sido ya estudiada minuciosamente y se ha establecido que trae una riqueza cultural hasta una riqueza productiva. Bueno, cuando las empresas se han dado cuenta que es mejor abrazar y promover la diversidad, pues tú tienes que pensar que hay algo positivo en eso. Pero no, la gente que está tras la creación de la teocracia norteamericana y que son de la supremacía blanca, pues no les importa eso, todo lo contrario, ellos quieren ver siempre a las personas no blancas en la misma perspectiva que veía el señor esclavista a los esclavos afroamericanos en el siglo XIX, porque es en esa distancia, en esa relación de subordinación, es que ellos se sienten que están cómodos. Y la lucha no va a cesar ahí, van a seguir tratando de eliminar, y fíjate que el matrimonio de personas de razas diferentes es también una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El matrimonio gay también es una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y no hay nada en esas decisiones que las distingan de las decisiones que ellos han tomado en el asunto de la acción afirmativa y en el asunto de la discriminación de las personas gay. Así que van en esa dirección, Alfonso. Los casos deben estar ya en primera instancia porque, como te mencioné, hay organizaciones ultraconservadoras que están promoviendo estos litigios que llegan al extremo de que esta diseñadora de páginas web, nadie le pidió una página web para un matrimonio gay. Y como quiera el Tribunal Supremo acepta y resuelve de esa manera. Así que esto es una agenda política, ¿verdad? Ideológica, que esos tres miembros que le dan la mayoría a la mayoría conservadora del Tribunal Supremo, pues están implantando con toda rigurosidad. Y eso es lo que va a llevar entonces a una situación de exclusión social tan dramática que va a generar un conflicto civil, sin duda. Licenciado, muchísimas gracias. Que tenga un bonito día. Cómo no, Alfonso, que pase buen día.